Mi padre dijo que era un inútil por no estudiar como mi hermano. Mientras él dormía, yo trabajaba de madrugada levantando mi negocio. Hoy, son ellos quienes me piden dinero para comer. Y yo cobro con intereses cada humillación. Mi padre siempre tuvo esta manera de mirarme como si fuera una decepción andante. No necesitaba decir nada, bastaba con ese gesto de asco que se le dibujaba en la cara cada vez que me veía llegar con las manos manchadas de grasa, oliendo a café rancio y con los ojos rojos de no dormir. Desde que tengo memoria, él decidió que mi hermano mayor era el orgullo de la familia, el ejemplo a seguir, el que iba a sacarnos de la mediocridad. Yo, en cambio, era el flojo, el que no quería estudiar, el que se conformaba con andar de repartidor. No importaba cuántas veces le explicara que no podía costearme la universidad, que tenía que trabajar para pagarme el techo y la comida, para él eso eran puras excusas. Vivíamos en un pequeño suburbio a las afueras de Dallas, en una casa de esas donde las paredes se escuchan hasta el alma. Mi madre trataba de mediar, pero su silencio siempre pesó más que cualquier palabra. Me decía que entendiera a mi papá, que él solo quiere lo mejor para ti, pero yo ya había entendido hacía rato que lo mejor para él significaba lo que él decidía. Y si no encajabas en esa idea, entonces eras basura. Mi hermano, por supuesto, era su copia al carbón. Con apenas 20 años ya se creía un maldito sabio porque estaba en la universidad estatal. Llegaba a la casa hablando de teorías, de proyectos, de que hay que pensar en grande. Mientras tanto, yo trabajaba 12 horas diarias en una cafetería que apenas sobrevivía, tratando de juntar dinero para comprar mi propia máquina de espresso usada. El punto de quiebre llegó una noche de invierno. Yo había llegado rendido, sin ganas de hablar con nadie, con las manos temblando por el frío y el cansancio. Apenas crucé la puerta, mi padre empezó a gritarme que era una vergüenza, que no servía para nada, que estaba desperdiciando mi vida. Dijo que si mi hermano podía estudiar y trabajar medio tiempo, entonces yo también, que lo mío era pura flojera. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque ya no me quedaban fuerzas para discutir. Le dije que no tenía ni idea de lo que era levantarse a las 3 de la mañana para cargar costales de café. Manejar una camioneta destartalada por media ciudad y volver con lo justo para pagar la renta del cuartucho donde dormía. Eso lo enfureció más. Me gritó que si no me gustaba su casa, que me largara. Y eso hice. Esa misma noche agarré mis pocas cosas y me fui. Dormí en la camioneta durante meses. Una van vieja que apenas arrancaba, con el asiento del copiloto roto y un olor permanente a gasolina y café derramado. Pero era mía. Mi refugio. En ese pedazo de chatarra comencé a planear lo que más tarde sería mi escape de toda esa mierda. Repartía café a los obreros que trabajaban en construcciones, primero lo hacía gratis para ganarme su confianza, y luego comencé a cobrarles barato. No ganaba mucho, pero era suficiente para no morirme de hambre. Con el tiempo, uno de los capataces me ofreció poner un puesto fijo cerca de la obra. Ahorré durante meses, comiendo lo más barato que encontraba, durmiendo poco, y trabajando como un condenado. El primer día que abrí mi propio puestecito de café fue también el primero en que sentí que valía algo. No tenía ni letrero ni permiso, pero tenía clientes, y eso bastaba. Cuando lo recuerdo ahora, pienso que esa fue mi verdadera universidad, aprender a sobrevivir, a vender, a negociar, a no dejarme aplastar por nadie. Mientras tanto, mi padre seguía presumiendo a mi hermano como el hijo modelo, aunque ya empezaban a notarse las grietas. No encontraba trabajo, se gastaba el dinero que le daban, y cada vez que hablaba con él, lo notaba más perdido. Yo me callaba, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Los años siguientes fueron una mezcla de cansancio y rabia. Cada dólar que ganaba lo reinvertía. Compré una cafetera decente, luego contraté a un ayudante, y cuando menos me di cuenta, ya estaba abriendo un pequeño local con nombre propio. Lo pinté con mis manos, colgué las luces, y pasé 3 días sin dormir para tenerlo listo. Y cuando finalmente abrí las puertas, recordé las palabras de mi padre: no vas a lograr nada en la vida. Fue la primera vez que sonreí con ganas desde que me echó de su casa. Pero no voy a mentir, por dentro seguía con esa herida abierta. No lo hacía solo por mí,
Lo hacía también por demostrarles que estaban equivocados, que el inútil había sabido salir adelante sin ayuda de nadie. Cada noche, cuando cerraba la tienda y contaba el dinero, pensaba en cómo algún día la vida iba a dar la vuelta. Que algún día serían ellos quienes tocarían mi puerta, y yo decidiría si valía la pena abrirles. Nunca imaginé que eso pasaría tan pronto. Actualización 1. Habían pasado un par de años desde la última vez que hablé con mi familia. El negocio había crecido más de lo que yo mismo podía imaginar. Ya no era solo el tipo que vendía café desde una van vieja, ahora tenía un local que olía a espresso recién molido, con mesas de madera que yo mismo lijé y pinté, y con clientes que sabían mi nombre. Trabajaba sin parar, de sol a sol, pero cada vez que miraba alrededor y veía a la gente disfrutando del café que yo mismo había tostado, me sentía vivo. No era millonario, pero podía pagar mis cuentas, mi renta y hasta había empezado a ahorrar algo. En esos tiempos, aprendí que la libertad huele a café caliente y sudor propio, no a los discursos vacíos de alguien que jamás se ensució las manos. Una tarde de verano, mientras hacía inventario en la trastienda, escuché el sonido del teléfono. No era común que alguien me llamara, porque la mayoría de mis clientes me escribían por mensaje o me buscaban directamente en el local. Contesté sin pensar, y del otro lado escuché una voz que no oía desde hacía años. Era mi madre. Al principio no supe qué decir. Hubo unos segundos de silencio incómodo, de esos que te hacen sentir como si el aire se quedara pegado en la garganta. Ella fue la primera en hablar, con esa voz temblorosa que usaba cuando estaba a punto de llorar. Me dijo que mi hermano había perdido su trabajo, que la empresa donde estaba cerró y que no había podido encontrar nada estable. Luego, en voz más baja, casi susurrando, agregó que mi padre se había enfermado. No especificó de qué, solo que no estaba bien, y que necesitaban ayuda. Me quedé callado un rato, escuchando mi propia respiración mezclada con el zumbido del refrigerador de fondo. Era la llamada que durante años había imaginado, esa donde el mundo se daba vuelta y ellos venían a mí, después de tanto desprecio. No voy a mentir, una parte de mí sintió una especie de satisfacción fría, como si todo lo que había pasado finalmente tuviera sentido. Pero otra parte, más cansada, más vieja, solo sentía un peso en el pecho. Mi madre siguió hablando, diciendo que no me pedía mucho, solo una mano, que las cosas estaban difíciles, que papá no podía trabajar y que el dinero no alcanzaba. Yo la escuchaba sin interrumpirla, mientras en mi cabeza se mezclaban imágenes del pasado, mi padre gritando que era un fracasado, el portazo cuando me echó. Las noches durmiendo en la camioneta con la cabeza apoyada en el volante. Cuando por fin pude hablar, le dije que le mandaría algo de dinero, pero que quería que le dijera algo a mi padre de mi parte. Ella preguntó qué. Y con una calma que ni yo sabía que tenía, le respondí, dile a papá que este dinero viene del inútil. No lo dije gritando, ni con rencor, lo dije despacio, como quien cierra una herida vieja. Mi madre se quedó en silencio unos segundos. No me regañó, no me dijo nada. Solo escuché un suspiro, largo, pesado, y luego colgó. Esa noche, después de cerrar el local, me quedé sentado frente a la caja registradora mirando el techo. No sabía si sentirme bien o mal. Era raro. Durante años había soñado con tener ese momento de revancha, de verlos necesitados de mí, y ahora que había llegado, no sentía la victoria que esperaba. Más bien era una mezcla amarga de alivio y vacío. Me fui a casa caminando, con las luces de la ciudad parpadeando y el ruido de los autos de fondo. Todo se sentía igual, pero yo no era el mismo. Al llegar, abrí una cerveza y me senté en el suelo, apoyado contra la pared, pensando en cómo había cambiado todo sin que yo me diera cuenta. Pasaron los días y no volví a tener noticias. Supuse que habían recibido el dinero, porque no llamaron más. Ningún gracias, ningún mensaje. Nada. Y eso, de alguna forma, me tranquilizó. Era como si hubiéramos cerrado un ciclo silencioso. Ellos necesitaban, yo ayudé, y eso era todo. Sin reconciliaciones falsas, sin abrazos hipócritas. Solo hechos. Cada vez que alguien me preguntaba por mi familia, decía que vivían lejos, que no hablábamos mucho.
Nadie necesitaba saber más. El negocio siguió creciendo. Con el tiempo contraté a 2 empleados más y abrí un pequeño punto de venta en otra parte de la ciudad. La gente empezó a reconocer el nombre de mi café y, poco a poco, los ingresos mejoraron. No era fácil, había días en que las cuentas no cerraban, en que me quedaba despierto hasta las 3 de la mañana revisando facturas y temiendo no poder pagar la nómina. Pero cada vez que me daba por vencido, recordaba esa noche en la que mi padre me echó de la casa, y me repetía que no iba a permitir que nada ni nadie volviera a pisotearme. Esa idea, por más amarga que sonara, me mantenía en pie. A veces pensaba en mi madre. Imaginaba cómo debía verse la casa, si seguían con los mismos muebles viejos, si el jardín todavía estaba lleno de maleza como cuando yo vivía allí. Me preguntaba si mi padre alguna vez se arrepintió de haberme echado, si alguna vez pensó que quizás se equivocó. Pero no llamé. No me atreví. Había algo en mí que ya no quería regresar a ese pasado. Era como si esa parte de mi vida se hubiera cerrado con candado. Un par de meses después, mientras preparaba café para un cliente habitual, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. No contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Minutos después llegó un mensaje de mi madre que decía, «Gracias por lo que hiciste. Él no quiso hablar contigo, pero escuchó lo que dijiste». Me quedé leyendo esa frase una y otra vez, sin saber si sentir rabia o tristeza. Él no quiso hablar contigo. Claro que no. Ni enfermo podía tragarse su orgullo. Pero eso también estaba bien. Porque por primera vez en mi vida no necesitaba su aprobación. Había pasado demasiado tiempo intentando ser alguien para él y ahora entendía que no valía la pena. Esa noche dormí como hacía años no lo hacía. No porque estuviera feliz, sino porque por fin me sentía libre de algo que había cargado durante demasiado tiempo. El rencor no se había ido, pero ya no me dominaba. Era como si el ciclo de humillaciones hubiera terminado en un simple dile que el dinero viene del inútil. Y eso, en mi cabeza, valía más que cualquier disculpa que nunca llegó. Actualización 2. Pasó otro buen tramo de tiempo. Suficiente para que el logo de mi cafetería empezara a verse en bolsas de grano en mercados de barrio y para que mis proveedores me saludaran por mi nombre cuando llegaba con el lápiz detrás de la oreja y las mangas remangadas. Yo seguía metido en todo, desde la tostada del café hasta la limpieza de las boquillas de las máquinas, porque a mí nadie me había regalado nada y me daba miedo aflojar la mano y que todo se viniera abajo. Fue en esa etapa, cuando el negocio ya cojeaba menos y caminaba solo, que una tarde se presentó mi hermano en el local más grande, el que abrí en una esquina con ventanas altas y olor a pan dulce. Lo vi entrar con esa mezcla de pena y orgullo mal digerido, el tipo que se sabía caído pero todavía quería que lo miraran desde abajo. Me pidió hablar en privado, y yo, con ese nudo viejo que me reaparecía cada vez que se mezclaba familia y trabajo, lo llevé a la trastienda, donde guardábamos las cajas de leche, los jarabes y las bolsas de azúcar. Me dijo que necesitaba trabajo, que estaba limpio, que no bebía, que podía aprender rápido, que había pasado por cosas jodidas pero que quería enderezarse. Lo escuché completo, crucé los brazos y dejé que hablara hasta vaciarse. Lo conocía demasiado como para comprarle humo, aún así, algo en mí quiso creer, quizá por mi madre, quizá por la costumbre de ser el hermano menor que siempre espera que esta vez sí. No quería ponerlo de barista porque el mostrador es el corazón del negocio y allí la confianza se prueba en cada vaso, así que lo acomodé en inventario, donde el trabajo era menos visible pero igual de clave. Recibir pedidos, contar cajas, organizar el almacén, registrar entradas y salidas, mantener las hojas al día para no comprar de más ni quedarnos cortos un sábado por la mañana. Le di un horario cómodo, nada de madrugadas, nada de cierres, y le expliqué con calma que en mi cafetería las cosas se hacían derecho. Que yo prefería perder una venta a tenerle que dar explicaciones a un cliente por un trago mal preparado o, peor, a un inspector por un desorden. Él asintió, dijo que estaba agradecido, que yo no me iba a arrepentir. Yo asentí también, con ese cuidado con el que uno pisa sobre madera vieja que podría crujir de un momento a otro.
Escribí su nombre en la lista de personal, le conseguí una camiseta con el logo y le di un manojo de llaves solo para el almacén, no para la caja. Sentí que había puesto un límite decente y me fui a atender la fila, dejando que la rutina hiciera su magia. Las primeras semanas parecieron tranquilas. El almacén se veía más ordenado que nunca, las cajas apiladas por fecha, los jarabes etiquetados con cinta y un marcador, el café rotado para que lo más antiguo saliera primero. Yo entraba cada noche con mi libreta y ponía palomitas mentales a todo. Luego, una tarde, un cliente habitual que también tenía un pequeño puesto de postres me preguntó si estaba vendiendo mis jarabes aparte porque había encontrado botellas idénticas a las mías. Con la misma etiqueta escrita a mano, en un mercadito a unas cuantas cuadras. Se lo negué sin drama, me reí, le dije que quizá alguien nos estaba copiando el estilo. Me quedé pensando, porque en mi negocio la estética es importante pero el sabor es lo que manda, y si algo me jode es que alguien quiera hacer caja con mi esfuerzo sin poner la espalda. Guardé la inquietud en el bolsillo y seguí con el día, pero a partir de esa noche empecé a revisar con más detalle los números de inventario. No soy contable, pero sé sumar y sé oler cuando algo no cuadra. Primero fueron pequeñas diferencias, una botella menos aquí, un costal de azúcar que faltaba allá, un par de litros de leche que no aparecían. Nada que prendiera fuego por sí solo, nada que yo no pudiera explicar con el ajetreo de un sábado lleno de pedidos, derrames, errores de registro. Aún así, me clavé. Empecé a apuntar a mano, a la vieja escuela, todo lo que entraba y salía, con letras grandes, y a cruzarlo con lo que mi hermano metía en la hoja de cálculo. Le hice preguntas sueltas, no acusatorias, para ver cómo respondía. Decía que quizá conté mal, que tal vez un barista abrió una caja y se llevó una botella a la barra sin registrarlo, que en la entrega vino una botella rota y no se reportó. Puede pasar, claro que puede pasar, pero yo ya había estado en demasiadas cocinas como para tragarme cuentos sin masticarlos. Metí las botellas bajo llave y me quedé unas noches hasta tarde con la excusa de cerrar la tienda, cuando en realidad estaba mirando el almacén por ratos desde la puerta entreabierta, escuchando el sonido de los cerrojos. El chasquido de las cajas, aprendiendo el ritmo de las sombras. No tardó mucho en caer la pieza que faltaba. Un miércoles, cerca del cierre, vi a mi hermano cruzar la línea que separa el trabajo de la trampa. Guardó en una mochila 2 jarabes y un paquete de café molido como quien guarda una chamarra extra, sin prisa. Con esa naturalidad que no aparece de la nada, que viene de saber que ya lo hiciste antes. No entré de golpe, no armé un escándalo frente al staff, no iba a convertir mi negocio en un teatro. Esperé a que apagáramos luces, le pedí que me ayudara a cerrar la reja trasera y, en el pasillo que da a la calle, con el olor a basura de los contenedores y el ruido lejano de los autos, le dije, despacio, que abriera la mochila. Me miró como quien sabe que ya lo pescaron, pero igual intenta jugar la última carta. Abrió la mochila, se quedaron al descubierto las botellas y el café, y no dijo nada. Fui yo quien habló. Y no fue un sermón, fue una sentencia. Le dije que no iba a llamar a la policía porque mi madre no merecía ese golpe, que no iba a hacer un drama en la tienda para no envenenar al equipo con chismes. Pero que quedaba despedido en ese instante, sin regreso, sin vamos a hablarlo, sin promesas de mejora. Le precisé, con calma, que en mi casa me habían echado por menos, y que yo aprendí la lección, cuando alguien cruza una raya, no se le corre otra para que llegue más lejos. Él intentó una disculpa torpe, que estaba ahorcado, que necesitaba pagar algo, que iba a reponerlo, que no volvió a pasar. Ya había pasado. Y a mí no me iban a robar en la cara en el mismo lugar que construí con las horas que nadie vio. Esa noche llegué al departamento con una mezcla de cansancio y rabia vieja, la que despierta con facilidad cuando la familia mete la mano donde no debe. Me serví un trago, me senté en el piso y dejé que el silencio se asentara. No me entretenía la idea de poner un ejemplo ni de inflar el pecho por ser duro, a mí me habría gustado otra cosa, me habría gustado que funcionara, que mi hermano hubiera demostrado que era capaz de trabajar sin trucos. Pero el negocio también era mi vida y yo no iba a permitir que se enturbiara por alguien que, encima, me miró tantos años desde arriba.
Después de darle vueltas justas, le mandé un mensaje cortito para dejar constancia escrita de que estaba despedido por robo, que pasara al día siguiente por sus últimas horas en la oficina, sin acceso al almacén, sin llaves, sin vueltas. Me aseguró que no iba a firmar nada, que yo no podía, que lo iba a hablar con papá. Le contesté que hiciera lo que quisiera, que el almacén ya estaba cambiado de candados, que yo estaba dispuesto a enseñar los registros a quien hiciera falta. No pasó ni media hora cuando sonó mi teléfono con el nombre de mi madre en la pantalla, y yo, ya con el estómago revuelto, contesté esperando escuchar su voz, pero fue la de mi padre la que me golpeó, ronca, cargada de una furia que parecía no haber aprendido nada con los años. No dejó que hablara. Soltó un torrente de reproches, que yo era un desalmado, que como me atrevía a dejar a mi propio hermano en la calle, que la familia estaba primero, que el dinero me había podrido la cabeza. Que me creía mucho por tener un par de cafeterías de barrio. Me quedé callado hasta que se quedó sin aire, y entonces dije lo que llevaba tiempo atascado en la garganta, le recordé la noche en que me echó con una bolsa de ropa y una mochila de herramientas, le describí la van, el frío, los turnos de madrugada, el café derramado que olía a fracaso, y le aseguré que a mí también me dejaron en la calle y que terminé aprendiendo a respirar solo. Le dije, sin gritar, que en mi negocio no se roba, que no voy a poner mi nombre en juego por nadie, y mucho menos por alguien que me mira a los ojos y me miente con la mochila llena. Se hizo un silencio pesado del otro lado, como si buscara la frase que me tumbara, y lo único que pudo soltar fue que yo no tenía corazón. Respondí que me lo formé a golpes, que ese corazón me había mantenido en pie cuando él me empujó a la puerta, y que, aunque no lo creyera, esa noche estaba siendo más compasivo de lo que él lo fue conmigo. Colgó sin despedirse, como hacía cuando yo era adolescente y no podía rebatirle. Me quedé mirando el techo, con la respiración lenta, y supe que había cruzado otro umbral. No hubo esa euforia tonta de les gané, hubo, más bien, una certeza tranquila. Había defendido lo mío con la misma dureza con la que me había tocado construirlo. Al día siguiente mi hermano apareció temprano con la cara cerrada, firmó sus horas sin mirar, dejó la camiseta enrollada sobre el mostrador y se fue sin levantar la vista. Yo entré al almacén, respiré hondo el olor a cartón, café y desinfectante, puse los nuevos candados y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi espacio sin la sombra de la culpa rondándome los hombros. No celebré, no me fui a tomar con nadie, simplemente abrí la tienda a la hora de siempre, serví los capuchinos como si nada, escuché a los clientes hablar de sus cosas y pensé que así es la vida. Una serie de decisiones jodidas que uno toma con la espalda recta para poder dormir sin tener que inventarse cuentos. En los días que siguieron, el negocio volvió a su ritmo normal, como un río que choca con una piedra y encuentra de nuevo su cauce. Reorganicé el inventario con una disciplina casi obstinada, hablé con el equipo sin dar detalles morbosos, solo dejando claro que aquí la confianza es la moneda que más vale, y que yo, a diferencia de otros, sí cobro cuando me la rompen. No volví a hablar con mi padre por un buen tiempo, porque no tenía sentido seguir colgando del hilo de alguien que solo tira cuando le conviene. A mi madre le envié un mensaje sencillo, sin veneno, explicándole que la puerta para ella no estaba cerrada pero que no iba a permitir otra intromisión de ese tamaño. Ella respondió con un te entiendo que sonó cansado, y supe que, de algún modo, la guerra silenciosa seguía, pero ya no me atravesaba el pecho como antes. Yo había elegido, y elegir tiene un precio, el mío fue perder pedazos de familia a cambio de no perderme a mí mismo. Y si a alguien le parecía cruel, que viniera a limpiar conmigo las boquillas de las máquinas a la hora en que todos duermen y luego me dijera si le quedaron ganas de inventarse héroes. Actualización 3. Habían pasado varios años desde aquel episodio con mi hermano en el almacén. El negocio ya no era solo un sueño mal parchado con desvelos y café barato, para ese entonces yo había abierto más locales. Había contratado personal estable y hasta tenía un pequeño equipo administrativo que me ayudaba con cuentas e impuestos. Era extraño verme en esa posición porque aún me sentía el mismo tipo que dormía en una camioneta con olor a gasolina, pero ahora manejaba contratos. Tenía proveedores que me buscaban a mí en lugar de que yo los persiguiera, y la gente en el barrio me reconocía como el dueño de esa cadena de cafeterías donde siempre huele a pan recién horneado.
Y sin embargo, aunque mi vida laboral parecía marchar a un ritmo ascendente, había otra parte que seguía siendo un nudo apretado que nunca terminaba de soltar, mi familia. Me enteré de lo que estaba pasando no por mi madre, sino por un viejo vecino que aún me llamaba de vez en cuando para contarme chismes del barrio. Fue él quien me dijo, casi al pasar, que mi padre había tenido un derrame y que ya no estaba bien, que lo habían visto caminar con dificultad y que había perdido fuerza en un lado del cuerpo. Sentí un golpe seco en el estómago, no porque todavía lo quisiera como antes, sino porque la palabra derrame arrastra un peso distinto. Esa misma noche mi madre me llamó, esta vez con la voz quebrada de verdad. No hubo rodeos. Me dijo que él ya no podía trabajar, que necesitaban ayuda con medicinas, que el dinero no alcanzaba, que la situación era insostenible. Y yo, en silencio, me quedé escuchando como si cada palabra me fuera arrancando recuerdos que no quería volver a mirar. Me acerqué más seguido después de eso, aunque no con el corazón blando que uno imagina en esas circunstancias. Yo no iba como hijo arrepentido ni como el héroe que llega a salvar la situación. Iba como un hombre que entendía la diferencia entre el deber y la compasión. Compraba medicinas, dejaba dinero sobre la mesa de la cocina, preguntaba lo justo y me retiraba sin quedarme demasiado tiempo. Esa casa, la misma de la que me habían echado con insultos y maldiciones, seguía oliendo a polvo viejo, a paredes cerradas, y cada vez que entraba me parecía más pequeña, más apagada. Como si los años y el rencor hubieran encogido los rincones. Mi madre me recibía con una mezcla de alivio y culpa, y a veces me miraba como queriendo decirme algo que nunca terminaba de soltar. Mi hermano estaba ahí también, siempre a medias, siempre con la cara torcida, como si mi presencia fuera un recordatorio de su propia derrota. Las interacciones con mi padre eran tensas, como dos boxeadores que ya no tienen la fuerza para pelear pero siguen mirándose con odio. Él estaba postrado en un sillón grande, con una manta sobre las piernas, y apenas podía mover el brazo derecho. Aún así, conservaba intacta esa mirada de desprecio que siempre me dedicó. No me decía gracias, nunca. Lo más cercano a una conversación fueron las veces en que me pedía algo, con esa voz ronca y dura que no se le quitaba ni con la enfermedad. Una tarde, mientras dejaba dinero para las medicinas, me dijo con un hilo de orgullo todavía en la lengua que no le gustaba que lo viera así, que no soportaba la idea de que yo pensara que me daba lástima. Yo me acerqué, lo miré directo y le contesté sin subir la voz, casi con calma, no es lástima, papá, es pago. Cada billete que te dejo es la factura de cada vez que me llamaste inútil, cada pastilla que compras es la traducción de esas noches en que me echaste a la calle. Esto no es caridad, es cobrarte con intereses todo lo que me hiciste. Él me miró como si lo hubiera abofeteado, pero no dijo nada. Solo se quedó callado, con los ojos fijos en mí, intentando sostener ese orgullo que ya no tenía donde apoyarse. Esa fue la última vez que intercambiamos algo que pudiera llamarse conversación. A partir de ahí, lo que había entre nosotros fue un silencio denso, un vacío cargado de todo lo que nunca se dijo y de lo que ya no tenía remedio. Yo seguía cumpliendo mi parte, dejaba el dinero, revisaba que tuvieran lo básico, y me iba. Nunca me quedaba a cenar, nunca me sentaba a ver televisión con ellos, nunca volvía a pasar una noche en esa casa. Había aprendido que estar ahí demasiado tiempo era como dejar que las viejas heridas se abrieran otra vez, y yo ya no estaba dispuesto a sangrar por alguien que me negó hasta el aire. Con el tiempo entendí que lo que hacía no era por él ni por mi hermano. Lo hacía por mí. Para no cargar con la culpa de haberme convertido en el mismo monstruo que ellos habían creado. Yo les daba lo que necesitaban, ni más ni menos, sin cariño falso, sin discursos. Era como pagar impuestos emocionales, no lo haces porque quieras, sino porque entiendes que es parte del costo de vivir en paz contigo mismo. Mientras tanto, mi padre se fue apagando poco a poco, y yo, cada vez que lo veía más débil, recordaba con una claridad incómoda la fuerza con la que me había gritado aquella vez que yo no valía nada. En esos años descubrí algo que nunca había entendido de chico, la venganza no siempre llega en forma de un gran golpe o de un acto espectacular. A veces es silenciosa, se mete por los rincones de la vida, y aparece cuando ves a quienes te despreciaron depender de ti para comer, para medicarse, para sobrevivir. Y no necesitas hacer nada cruel, basta con estar ahí,
con tu éxito frente a su fracaso, con tu estabilidad frente a su derrumbe. Esa es la verdadera factura, la que no se paga con dinero sino con la incomodidad de saber que el inútil que echaron ahora es la columna que sostiene lo poco que les queda. Yo seguí con mi vida, con mis negocios, con mis proyectos, pero cada visita a esa casa me recordaba que el tiempo se cobra todo, incluso el orgullo más duro. Y aunque nunca recibí un perdón, ni una palabra de arrepentimiento, me bastaba con ver en los ojos de mi padre esa mezcla de odio y dependencia para entender que, aunque él jamás lo dijera en voz alta, había perdido la batalla muchos años atrás, la noche en que creyó que me había enterrado en el fracaso. Actualización 4. Pasó otro tramo largo, lo suficiente para que el cansancio se me acomodara en la espalda como una costumbre y para que el negocio dejara de depender de mis manos en cada maldito detalle. A esa altura ya no era solo el tipo del delantal con manchas de espresso, ya estaba sentado en mesas con gente trajeada que hablaba de valoraciones, cartas de intención y auditorías como si fueran el pan de cada día. Nunca soñé con eso, yo lo que quería era vender buen café sin que me miraran por encima del hombro, pero el crecimiento te empuja a rincones de la vida que no pensabas pisar. Un asesor que conocí por un proveedor me dijo que había cadenas medianas interesadas en adquirir conceptos locales con marca fuerte y clientela fiel. Y que lo mío era una joya porque el margen era sano y el equipo estaba bien entrenado. Yo me reí primero, me costaba creer que alguien quisiera comprar algo que todavía, en mi cabeza, olía a camioneta vieja y a madrugadas heladas. Pero acepté hablar. Entré a esas reuniones con la desconfianza tatuada y el cuaderno lleno de preguntas, y poco a poco, entre hojas de cálculo y visita sorpresa a los locales, vi que no era humo. Querían mi marca, querían mis recetas, querían mis ubicaciones, querían incluso a mi gente, con sus manías y su forma de hacer espuma. Y a mí me querían de socio minoritario y consultor para expandir el concepto en otras ciudades. No era vender el alma, era salir del barro sin dejar de tocar la tierra. El proceso fue un suplicio y una confirmación al mismo tiempo. Los abogados de ellos abrieron cada cajón, pidieron extractos bancarios de años, revisaron contratos de arrendamiento, licencias, inspecciones pasadas, reclamaciones, todo. Yo me senté con mi contadora a sacar papeles de cajas que no tocaba desde hacía demasiado, y por primera vez me sentí orgulloso de mi obsesión por guardarlo todo. En esas semanas dormí poco pero no por miedo, sino por la adrenalina de ver mi historia contada en documentos serios, en términos que la gente con corbata respeta. Hubo regateos, hubo momentos en que casi mando todo al carajo por una cláusula que no me gustaba, hubo silencios de días que me recordaron las madrugadas vacías frente a la caja registradora. Al final, cerramos. No quiero entrar en cifras porque aprendí que esas cosas se vuelven cuchillos en boca ajena. Pero digamos que fue suficiente para respirar sin sentir la soga en el cuello y para que mi nombre quedara escrito como socio en una empresa más grande. Firmé el contrato un viernes por la tarde en una sala de juntas con vidrio por todos lados, y cuando me pasaron la pluma sentí las manos calientes, como la primera vez que abrí el primer local. No lloré, no soy de llorar, pero sí me tembló el mentón como idiota. El lunes siguiente fui a cada local, hablé con los equipos, les expliqué que nada de lo bueno iba a cambiar, que la receta de la casa seguía siendo la casa, que yo me quedaba a bordo para cuidar el alma del proyecto. Y que lo que venía era expansión y estabilidad. Les dije, con la voz firme, que los beneficios iban a mejorar y que no iba a permitir que nadie con traje les hablara como si fueran tornillos intercambiables. Después de eso, me permití un lujo que jamás me había dado. Un fin de semana sin alarmas. Dormí hasta tarde, cociné en casa, me senté en el balcón con un café que yo no preparé y dejé que la cabeza bajara de revoluciones. Los días siguientes me moví menos entre barras y más entre planos de expansión, supervisando remodelaciones y negociando mejores precios con tostadores porque ahora comprábamos por volumen serio. Sentía una mezcla rara de paz y vacío, como cuando terminas una pelea larga y por fin el cuerpo deja de pensar solo en el siguiente golpe. Y llegó la llamada que siempre llega en mi historia, esa que te saca del descanso y te recuerda de dónde vienes. Me escribió mi madre primero con un mensaje corto que olía a urgencia y vergüenza. Le devolví la llamada y supe, por cómo respiraba, que llevaba rato llorando.
Me dijo que estaban a punto de perder la casa, que el banco ya había mandado avisos, que los impuestos se habían amontonado como basura en un patio, que la hipoteca ajustable, esa mierda de invento, había subido y ahora el pago era una montaña imposible. No me sorprendió, porque llevaba años viendo cómo el orgullo de mi padre se comía cualquier plan sensato como termitas. Aún enfermo, seguía creyendo que la vida le debía algo, y lo único que le debía era la cuenta. Mi madre habló de avisos pegados en la puerta, de llamadas que empezaban temprano y terminaban de noche, de cartas con letras grandes que decían cosas que nadie quiere leer. No quiero irme de la casa, es lo único que me queda, dijo, y me atravesó con esa frase como cuchillo lento. La fui a ver ese mismo día porque, aunque me prometí no volver a entrar a esa casa más de lo necesario, hay momentos en los que la sangre y la memoria pesan más que las resoluciones. La encontré sentada en la mesa de la cocina con papeles apilados, calculadoras baratas, notas escritas a mano, todo el caos de quien intenta tapar una fuga con el dedo. Mi padre estaba en el sillón, más flaco, más apagado, con la mirada clavada en la televisión sin verla. No dijo mi nombre. Yo tampoco dije el suyo. Me senté, pedí los documentos, y empecé a leer. Los números eran un cuento sin final feliz. Atrasos de meses, intereses que crecían como moho, penalidades, el maldito impuesto a la propiedad, cobros por servicios atrasados, y esa mezcla típica de negligencia y cansancio que se vuelve bola de nieve. No había rescate limpio. Por más que hiciera llamadas, la casa ya estaba caminando hacia el remate, y detener ese tren costaba más que el techo mismo. Me miraron con ojos de milagro y quise patear la pared porque no soy santo ni banco. Les dije que esa casa ya no la iban a salvar, que el orgullo no paga intereses ni detiene a un abogado con papeles firmados. Mi madre bajó la cabeza y asintió sin fuerza, mi padre apretó la mandíbula, como si todavía pudiera ordenar al mundo que se detuviera. Fue ahí cuando hice lo único sensato que se me ocurrió para evitar que terminaran en un motel barato o en el sofá ajeno de algún pariente que nunca aparece pero siempre opina. Tenía un edificio de departamentos que compré con un socio hacía un tiempo, un edificio viejo remodelado con cariño, en un barrio razonable. Cerca de un supermercado y con rutas de autobús decentes para que mi madre no dependiera de nadie. Le ofrecí a mi madre un departamento de 2 habitaciones, planta baja para que mi padre no subiera escaleras, y le dije, con la voz más pareja que pude, que podía firmar contrato como cualquier inquilino. Me miró confundida, como si no entendiera. Repetí despacio, contrato, renta de mercado, depósito, reglas claras. Ni favores ni excepciones, porque ya no íbamos a jugar a la familia que se dice una cosa en la mesa y hace otra a escondidas. La reacción fue una ráfaga de esas que conozco de memoria. Mi madre dijo que como iba a cobrarle a su propia familia, que qué clase de hijo ponía un precio a un techo. Le respondí con calma, pero con un enojo viejo usando mi garganta, el precio lo puso mi padre la noche que me echó con una bolsa y sin un plan, el precio lo puso cada palabra con la que me llamó inútil. El precio lo puso cada madrugada donde me congelé en una camioneta para levantar lo que ahora me permite ofrecerte un lugar decente. Le dije que la renta no era un castigo, era la manera de mantenernos en paz y evitar que luego vinieran a decir que yo debía esto o aquello. Le aclaré que si firmaba, yo iba a cumplir como casero impecable, que el departamento iba a estar en orden, que las reparaciones se harían a tiempo, que no iba a explotar a nadie. Pero que también esperaba puntualidad y respeto por las reglas como cualquier otro inquilino. Nada de dramatitos, nada de mensajes a la medianoche pidiéndome perdón por atrasarse y luego yéndose de compras el fin de semana. A mi padre lo atravesó el orgullo como un relámpago tardío. Dijo que no aceptaba limosnas con factura, que él no iba a vivir de rodillas en una propiedad mía. No alcé la voz, ya no me hacía falta, la rabia de antes se me había convertido en una piedra serena. Le dije que no era limosna, que precisamente por eso había contrato, porque yo ya no regalo nada a quienes me enseñaron a sobrevivir sin pedir. Le recordé, con palabras medidas, que yo también viví de rodillas, según su escala, cuando dormía en un asiento de copiloto con el cuello torcido, y que no lo vi a él firmando ningún papel para ayudarme. La conversación se acabó ahí, en ese cruce sin abrazo. Mi madre, con los ojos rojos,
Me pidió un día para pensar, como si en un día fuera a nacer otro final posible. Le dejé el borrador del contrato, con las cláusulas estándar, nada de letra chiquita, renta mensual puesta en palabras, depósito equivalente a una mensualidad, plazo de 1 año renovable. Penalización razonable por pago tardío, política clara de mantenimiento, y una nota mía, escrita a mano, diciendo que no iba a revisar historial crediticio ni exigir comprobantes imposibles. Solo quería que se comprometieran a cumplir, como adultos que firmaron algo y lo respetan. La mudanza ocurrió una semana después, más por el empujón del banco que por la voluntad de mi padre. Llegó el día en que un camión pequeño cargó sus muebles con golpes secos y envolturas improvisadas, y yo estuve ahí. No por nostalgia sino para asegurarme de que mi madre no cargara cajas con un hombro que ya le dolía por los años. Vi salir de esa casa el sillón donde me senté tantas veces sintiéndome un intruso, vi descolgar las cortinas viejas, vi cómo se quedaban marcas en la alfombra donde antes hubo mesas, y no sentí alegría ni tristeza. Sentí algo extraño, como cerrar una puerta sin cerrojo, sabiendo que por fin no vas a dormir con el oído atento. Al llegar al departamento, mi equipo de mantenimiento ya había dejado la estufa funcionando, el refrigerador limpio, el baño sin fugas. La pintura fresca con un tono cálido que elegí yo mismo porque me negaba a que vivieran en un cubo gris de pena. Les entregué las llaves y el contrato, mi madre lo firmó con manos temblorosas, mi padre garabateó su nombre como quien firma su propia rendición y se metió en la habitación sin mirarme. La primera renta llegó a tiempo el primer mes, supongo que por vergüenza y por el empujón de la novedad. El segundo mes hubo un mensaje a mitad de mes diciendo que se atrasaban unos días y yo envié, sin teatralidad, el recordatorio de la cláusula de recargos, convertido en palabras claras y sin veneno. No lo hice para exprimirlos, lo hice para no volver a enredarnos en el viejo tejido de culpas, favores envenenados y deudas que no se nombran. Pagaron con el recargo escrito con letras completas, y a partir de ahí entendieron que el acuerdo no era un chiste. Yo, por mi lado, cumplí como prometí, cada vez que mi madre reportó algo, fui o mandé a quien correspondía, sin hacerla esperar y sin recordarle a cada rato lo que estaba haciendo por ellos. Aprendí que la dignidad también se sostiene con la frialdad justa de los papeles bien hechos. En medio de todo eso, la empresa grande con la que me asocié nos sacó en una nota local por la expansión, y vi mi nombre impreso sin que me temblara el estómago como antes. Fue raro. Pensé en llamar a mi madre para decirle que lo viera, pero no lo hice. A los pocos días me mandó una foto recortada del periódico con un mensaje que decía, contándomelo como si fuera un secreto, me alegra verte bien. No supe qué contestar y le puse algo simple, que me alegra que estén instalados, que si necesitaba algo relacionado con el departamento me escribiera al número del administrador, porque yo, por salud mental, ya no iba a mezclar más las dos aguas. Ella entendió, o fingió entender, y yo seguí con lo mío, que era levantar más café sin sentir que cada logro tenía que ser discutido en la mesa triste de una cocina cargada de reproches. De vez en cuando la tarde se me pone lenta y el olor a pan invade oficinas donde antes solo olía a tinta y carpetas. Pienso en esa mudanza como en un acto quirúrgico que no busqué pero que me salvó de una infección antigua. Les di techo, les di reglas, me di paz. Si alguien quiere llamarlo crueldad, que venga a firmar los cheques de nómina, a pagar impuestos que cambian de humor cada temporada, a recibir inspecciones donde un tornillo flojo te cuesta una multa escrita en letras elegantes. Y luego me diga si no tiene derecho a blindar su vida con contratos y fronteras. No me volví de piedra, no soy un villano de caricatura, pero tampoco soy el niño que pedía permiso para existir en una casa donde el silencio dolía más que los gritos. Ahora, cuando paso frente al edificio donde vive mi madre y veo su ventana con una planta que sobrevive al calor, me digo que al final lo hice a mi manera, sin discursos, sin lágrimas públicas. Con la formalidad que a muchos les parece fría pero que, en mi mundo, es sinónimo de respeto. Y sí, cobré con intereses cada humillación, pero lo hice en recibos con fecha, sin esconder la mano, para que a nadie se le ocurra, ni por un segundo, decir que no sabían cuál era el trato. Actualización final.
Pasó todavía más tiempo, lo suficiente para que la rutina de mis negocios se volviera casi automática y para que mi rostro apareciera en entrevistas locales donde hablaban de emprendedores que transforman la ciudad. Yo no buscaba eso, nunca me importó salir en revistas ni posar con sonrisas falsas, pero aceptaba porque sabía que cada artículo, cada foto, me servía para afianzar la marca. Y esa marca era el fruto de cada noche que pasé congelado en una camioneta. Sin embargo, mientras mi nombre se escribía en páginas limpias, la sombra de mi padre seguía rondando como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Lo vi apagarse poco a poco en aquel departamento donde vivían él y mi madre, encogido en un sillón que se fue deformando con el peso de sus silencios. Y aunque nunca volvió a darme una palabra de reconocimiento, ni siquiera un maldito gracias. Yo sabía que la derrota ya estaba escrita en cada gesto suyo cuando tenía que extender la mano para recibir el dinero de las medicinas. La última etapa llegó sin aviso, como siempre llega la muerte, con un llamado seco de mi madre una mañana. Me dijo que él no había despertado, que el médico había confirmado lo inevitable, y que necesitaban que fuera al funeral. La escuché con calma, con esa especie de frialdad que se te queda cuando has cargado demasiado dolor en los hombros. No lloré, no grité, no pregunté nada. Solo respondí que no iría. Mi madre guardó silencio, y en ese silencio pude escuchar todo lo que quería decirme pero no podía, reproches, súplicas, tristeza acumulada. Me mantuve firme. No iba a pararme frente a un ataúd fingiendo luto por alguien que en vida me trató como un estorbo. No iba a soportar las miradas de parientes hipócritas que durante años guardaron distancia y ahora aparecerían con caras largas para murmurar que al final la sangre es la sangre. No. Esa deuda ya estaba saldada desde hace tiempo, y yo no pensaba regresar a un lugar donde solo me recordaban como el hijo al que había que enderezar a golpes de humillación. Esa noche, después de que colgué el teléfono, me serví un trago fuerte y me quedé en la terraza de mi departamento mirando la ciudad. Escuchaba los autos pasar, veía las luces intermitentes de los semáforos, y pensaba en todo el camino recorrido. Me preguntaba si, en el fondo, había buscado siempre esto, que llegara el día en que mi padre se fuera sin que yo necesitara llorarlo. Y así fue. Su muerte no me dolió. Me dolió más darme cuenta de que ya no quedaba nada que pudiera doler. Era como cerrar un libro con páginas ya quemadas, un cierre que no pedía ceremonia ni discurso. Y aunque algunos pensarían que eso me convirtió en alguien frío, yo lo vi como la confirmación de que había sobrevivido. Porque la verdad es que no todos los hijos sobreviven a padres como el mío. Muchos se quedan ahí, quebrados, repitiendo los mismos errores, arrastrando cadenas invisibles. Yo, en cambio, aprendí a romperlas con trabajo, con noches de insomnio, con disciplina y con la furia convertida en gasolina. Días después me llamó mi hermano, borracho como tantas otras veces. No tardó en insultarme, en llamarme monstruo, en escupirme que ni todo el dinero del mundo iba a limpiar lo que había hecho, que era un desalmado por no haber aparecido en el funeral. Que lo mío era puro rencor disfrazado de triunfo. Escuché todo sin interrumpirlo, y cuando se cansó de gritar, le dije con calma que él podía pensar lo que quisiera, que a mí no me quedaba pendiente ningún perdón, que yo no necesitaba reconciliaciones teatrales ni lágrimas frente a un féretro. Le recordé que el verdadero monstruo fue el que nos crió a golpes de desprecio, y que si él necesitaba arrodillarse frente a su tumba para sentirse en paz, allá él. Yo ya había hecho mi duelo hace años, el día que me echaron de la casa y entendí que estaba solo en el mundo. Colgó entre insultos, y yo me quedé con el teléfono en la mano, sin rabia, sin tristeza. Solo con una certeza profunda, ya no me afectaban ni sus palabras ni las de nadie. La vida siguió, como siempre sigue, pero con un aire distinto. Me encontré disfrutando de cosas pequeñas que antes pasaba por alto. Manejar mi auto nuevo en la autopista con la música fuerte, sentarme en un restaurante caro y pedir sin mirar los precios, viajar un fin de semana a otra ciudad solo porque podía, comprar ropa sin contar billetes. No lo hacía para presumir ni para llenar vacíos, lo hacía porque me había ganado el derecho a no vivir con miedo. Y, sin embargo, cada tanto, al pasar por la vieja zona donde quedaba la casa en la que crecí, no podía evitar una sonrisa amarga.
La casa ya no era de ellos, se había ido en el remate, pero yo la reconocía en el crujido de las escaleras, en el jardín desordenado, en las paredes manchadas. Pasaba frente a ella en silencio, con la ventana del auto abierta, y sentía que el aire de ese lugar ya no me pertenecía. Sonreía porque el inútil había sobrevivido, había vencido a todos los pronósticos, había demostrado que no hacía falta tener un diploma ni la aprobación de un padre para levantar un imperio pequeño pero propio. Con el tiempo entendí que mi historia no era una de reconciliación ni de abrazos al final. Era una historia de resistencia y de justicia poética. Nunca quise venganza en el sentido clásico, nunca busqué arruinarles la vida a propósito. Pero el tiempo, con su forma cruel y paciente, se encargó de mostrarles la verdad. Ellos apostaron a que yo fracasaría, y en su decadencia terminaron pidiéndome ayuda, viviendo bajo mis reglas, dependiendo del hijo que llamaron inútil. Y yo, sin necesidad de gritar ni de presumir, les cobré cada humillación con intereses. No en golpes, no en gritos, sino en contratos, en rentas, en silencios cargados de significado. Mi triunfo no fue la riqueza ni los locales ni las entrevistas. Mi verdadero triunfo fue poder mirarme al espejo y reconocer al hombre que se construyó solo, que no se dejó quebrar, que supo cargar con la furia sin dejar que lo devorara. Y cuando me preguntan si lo volvería a hacer, respondo sin dudar, sí. Porque a veces, sobrevivir con la cabeza en alto es la mejor venganza.